de la película Tacones. Bienvenido al municipio de Palmira y bueno, cuéntenos un poco de la participación que tienen en la agenda cultural de Palmira. Bueno, no, en primer lugar un saludo a todos los palmiranos, palmireños, como los queramos llamar. Mi padre es de Palmira, el guionista de la película es de Palmira, Luis Fernando Henao. Epifanio Riascos es de Palmira y algunos de los bailarines que tuvimos en la película son de acá. O sea que es una película muy ligada a este querido terruño. Bueno, cuéntenos, hace 40 años más o menos atrás, ¿cómo hicieron ustedes para esas filmaciones acá en el departamento del Valle del Cauca y por qué la importancia de esta película en la historia de la cultura vallecaucana? Sí, 45 años atrás. Estaba empezando los años 80 y estábamos en un auge de querer hacer cosas. No se había hecho largometrajes. Yo vivía en Suecia, regresé de Suecia después de estar muchos años allá con el ánimo de intentar hacer alguna película acá. Fue difícil al comienzo, pero logramos a finales de los años 70, el 79, 80, hacer una película que se llamó El lado oscuro del Nevado, que fue la primera película de lo que después se llamó el ciclo del Callywood, o el famoso Callywood de la época. Callywood fueron 9 películas que hicimos. Yo hice las 2 primeras. Se llamó Callywood porque hice la primera y la gente pues como que no creía que caleños estuviéramos haciendo un largometraje. Y entonces cuando empiezo la segunda, un periodista de Occidente muy entusiasmado dijo, no, esto se volvió el Callywood. Y ahí aparece la palabra Callywood. Ya pues los que estaban haciendo cine en ese momento era Mayolo y Ospina y el grupo de Cali que se llamó. Estaban haciendo cortometrajes, todos muy contestatarios, muy de la época, ¿no? Con un contenido social importante. Y bueno, esta ya era una película diferente, ya ese era como un cine, no pretendíamos hacer un cine comercial, pero era como un cine comercial, como el comienzo de una nueva era, donde no todo era político, aunque mi primera película, que fue El lado oscuro del Nevado, se trató del secuestro por las FARC del cónsul de Holanda, Eric Leupin, y fue un secuestro muy largo de 2 años y pues de alguna manera tenía pues un carácter de lo que estaba sucediendo y que desafortunadamente 45 años después sigue sucediendo en nuestro país. Víctor Gaviria y muchos directores les gusta trabajar con actores naturales. ¿Qué concepto le merece? A mí no es que me guste trabajar con actores naturales, es que me tocó. No habían actores. En esa época los actores eran de teatro, los del TEC, pero como eran revolucionarios, en un concepto revolucionario un poco peculiar, decían que ellos cine no hacían porque eso no era revolucionario, ¿no? No querían hacer ni cine ni televisión, que estaba empezando. Entonces, pues esa fue como muy complicado, pero eso tuvimos ahí la fortuna y lo van a ver ahora, de que pues había que hacerlo con los que estaban ahí. Y una de los que estaban ahí era Margarita Rosa de Francisco, ¿no? Entonces una niña que pasa por delante del famoso café de los turcos en Cali, y yo digo, esa belleza de niña, una peladita flaca con el pelo así, digo, yo quiero esa niña para la película. Y la productora de la película, Clara María Ochoa, que hoy en día es una de las productoras más importantes de Colombia, me la consiguió porque ella era amiga de Gerardo de Francisco, el papá, y de Merceditas Vaquero, que también trabajó en la película, y eso era recogiendo gente. Usted está bueno para la salsa, venga para acá, usted está hermoso, venga para acá y haga el papel de que le gusta el disco, y en fin, conseguimos coreógrafos, y en fin, eso fue como todo armado de una manera muy peculiar. Pensábamos que de pronto la película no iba a tener la calidad que tuvo, pero gracias a Dios logramos tan buena calidad que nos ganamos el premio al mejor musical en el Festival de Cine de la Unión Soviética, que ese año se hizo en Uzbekistán, en Tashkent, y me tocó competir con Raj Kapoor, que es el que hace todas las películas de la India, esos musicales tan hermosos que ellos hacen. Él me dijo, me vas a ganar en un momento dado. Le digo, ¿cómo lo va a ganar? Ustedes son los maestros de los musicales. Pues le ganamos. Pero le ganamos ¿por qué? Por la música. La música maravillosa.
Teníamos una música maravillosa, tenemos unos bailarines que no es como los de hoy, que son muy acrobáticos, unos bailarines de salsa, otra cosa, sí eran espectáculo. No es la salsa pues que bailamos en la casa, porque ellos eran pues campeones de hacer salsa a su manera, pero bailarines maravillosos. Y bueno, recogimos todo ese Cali de esos años, finales de los años 70 y comienzos de los años 80, que fue el momento más dinámico, digamos, y más significativo de la salsa en nuestro país. Pascual, ¿ha pensado en una nueva versión de Tacones? Pues han querido que hagamos una nueva versión de Tacones, pero pues uno no hace nuevas versiones, uno hace lo que hace en el momento, es como un documento del momento. Hoy en día ese documento sería diferente, sería ya con una salsa muy acrobática. Yo trabajo mucho el deporte, traje los Juegos Mundiales a Colombia y parte de los Juegos Mundiales había una modalidad que se llama baile deportivo. No existía la salsa en baile deportivo, yo logré meter la salsa en baile deportivo y obviamente ganamos la medalla de oro, sin lugar a dudas. Pero eso no le gustó a la gente de este torneo tan importante que son los Juegos Mundiales, y después de un tiempo sacaron a la salsa porque no había quien le ganara a los colombianos. Lo mismo que nos pasa con el patinaje. El patinaje no es olímpico porque no hay quien le gane en patinaje a los colombianos. Y entonces no quieren que Colombia gane tantas medallas, las quieren ganar son los rusos, los americanos, los alemanes, en fin, los de siempre. ¿De dónde surge o nace la idea precisamente de realizar esta película Tacones? Nace quizás de haber visto una película maravillosa que se llamaba West Side Story, ¿no? Una película donde hay una rivalidad. Eso es traído pues de Pygmalion, es traído de la historia real, no, de la historia de Romeo y Julieta, digo yo, en donde pues están los Capuletos y los Montagus, en una rivalidad muy grande. Entonces una historia como de Romeo y Julieta. En Estados Unidos hacen la película, la hacen como un musical, y hay un Romeo y una Julieta, y están los grupos de los latinos contra los grupos de los americanos. Entonces pues nosotros acá hicimos el grupo de la salsa versus el grupo del disco, aunque todos éramos caleños y colombianos. ¿Por qué el nombre Tacones? ¿Qué refiere Tacones? Tacones es por las mujeres que bailaban en tacones altos, ¿no? Bailaban todas entaconadas, y vamos a ver en la película una maravillosa bailarina cómo con esos tacones hacían lo que hacían, ¿no? A la velocidad que lo hacían. Hoy en día ya hay tacones todavía en la salsa, pero ya tienen que ser una cosa mucho más fina, más poderosa y más estable. Señor Pascual, hace poco se hizo un lanzamiento también de un historial de salsa, La Salsa Vive, pero mucha gente la compara con Tacones, que es lo que nos ha llamado de pronto la atención. ¿Qué concepto le merece si la ha visto y si de pronto Tacones hizo algún aporte para que se pudiera hacer ese documental? 25 tomas de Tacones estaban en La Salsa Vive. Y pues, obviamente no es lo mismo, porque La Salsa Vive lo que recoge es una cantidad de historias, ¿no? Y esto aquí estamos intentando hacer una historia. Como historia fracasamos en la película Tacones. La historia se queda ahí como que sí, hay historia, no hay historia, ¿no? Pero eso no es importante, porque lo importante es el esfuerzo que se hizo de reproducir, por ejemplo, los desfiles de Cali, son una cosa increíble, la cantidad de bailarines, todo lo que se hizo al final tapa esa falencia de que hicimos de una historia de amor Romeo y Julieta y no funciona.